Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 15 de enero de 2022 estamos realizando el 47º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al doctor Javier Tafur González, miembro de número de la Academia, con una conferencia titulada Taruca, novela histórica, novela de amor y resistencia indígena en Yumbo en 1636. Javier Tafur González, desde muy temprana edad, mostró su inclinación por la escritura. Sus primeros versos los escribió en la niñez y podría decirse que encontró en la literatura una vocación para la realización de un destino literario. De igual manera se caracterizó en su adolescencia y primeros años de juventud por la búsqueda del conocimiento de los grandes autores, sacando provecho para su formación y desarrollo de su sensibilidad, lo cual continuó luego con su formación universitaria. Hizo la carrera de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, graduándose con tesis laureada, e hizo estudios de etnología en el Museo del Hombre y la Universidad de París. Dirigió el Instituto de Criminología de la Universidad Santiago de Cali y fue presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle. Ha sido juez, conjuez del Tribunal del Distrito Superior de Cali, docente y conferencista en las diferentes universidades de la ciudad y profesor invitado por otras universidades del país. Es magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle, doctor en Humanidades de la cohorte Análisis del Discurso en la Universidad del Valle y es docente de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cali. Alterna el ejercicio profesional, la cátedra y la investigación humana. Él es miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca y quien fuera recibido con ocasión del sesquicentenario de la Batalla de San Juanito, texto de obligada referencia en los estudios relacionados con la independencia de Colombia después de la Batalla de Boyacá, así como de estudios histórico-lingüísticos referidos a los problemas indígenas en el valle geográfico del río Cauca. Esos fueron sus trabajos de ingreso y de promoción como miembro de número. Javier Tafur González se destaca igualmente en los campos de la poética y de la narrativa, teniéndosele como un maestro del minicuento, del haiku o haiku y de la poesía breve. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, con las cuales han premiado su dedicación, la calidad de su obra y su aporte a la cultura. Su novela Jovita, o la biografía de las ilusiones, está en la entraña de la caleñidad. Sus sonetos son de antología. Ocupó el primer puesto en el Festival de la Palabra de la Universidad Javeriana en abril de 2005. Su obra poética ha sido incluida en diferentes antologías, contando con una extensa obra publicada en diferentes campos de su quehacer profesional, literario y humanístico. Esta reseña la escribió Alejandro Guerrero Motz. Entonces hoy Javier Tafur González nos va a dar una conferencia sobre su novela titulada Taruca, una novela de amor y resistencia indígena. Yo les voy a proyectar entonces en pantalla a partir de este momento el material de la conferencia de Javier. Un momento. Esta es la carátula de su libro. Con esta introducción, entonces le cedo la palabra a nuestro conferencista, Javier Tafur González. Adelante, Javier. Hola Mario Andrés, muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio, permitirme compartir estas inquietudes con todos ustedes. Veo amigos muy queridos, a mi familia, veo a Diela Gil, a Maricé, a Gabriela, a Gladys, bueno, a Norma y también
otras personas parecen relacionadas en los ingresos. Eh, eh, las motivaciones de esta novela me hacen regresar a mi infancia. Desde muy niño entré en contacto con la cultura indígena, pues en la finca paterna existía un cerro llamado la Loma de las Huacas, y unos huaqueros de la región le habían pedido permiso a mi padre para huaquear, como ellos decían. Allí conocí los veleros, las ollas, las alcarrazas, Restrepo, La Cumbre, Hidagua. Los nombres de los lugares me llamaban la atención, una toponimia sugerente que motivaba mi curiosidad. Me interesé por la historia, la etnología, la antropología, la sociología. De niño me producía tristeza ver las películas de la colonización del oeste americano y la forma como mataban a los nativos. Y luego supe que lo mismo sucedía aquí, despojándolos de sus tierras, tal como lo relató José Eustacio Rivera en La Vorágine. La clasificación que hacía el gobierno respecto de ellos entre salvajes, semisalvajes y civilizados me parecía arrogante y desconocedora de la realidad multiétnica y pluricultural. Pero fue después de estudiar el llamado derecho aborigen o primitivo y realizar los estudios de etnología, la maestría en lingüística y español y el doctorado en humanidades que me pregunté por la lengua de los gorrones, por los habitantes prehispánicos del valle geográfico del río Cauca, a quienes se les atribuye una antigüedad de aproximadamente 10.000 o 12.000 años. Este encuentro reciente de Chiribiquete nos ha modificado la concepción que teníamos de la historia y es otra de las tantas resignificaciones que tenemos que hacer para poder tener una mirada más adecuada de lo que es nuestra propia realidad. ¿Qué pasó con esta lengua? Desapareció y también su gente. Esta conclusión me llevó a preguntarme por su cultura. Entonces visité museos y entré en contacto con los arqueólogos, etnólogos, con los historiadores y pensé en escribir la novela utilizando una serie de palabras provenientes del quechua, pues su influencia llegó a sentirse en el suroccidente de Colombia, como lo recogen distintos autores, incluso vallecaucanos como Tulio Enrique Tascón. Ello, pues, me llevó a recrear a partir de estos apoyos etnolingüísticos el habla presunta de un pueblo desaparecido, mixtas, y en los que el chamán cumple un papel muy importante. Fue así como tomé la determinación de narrar la lucha de Taruca por Ambrosía como un ejercicio legítimo de su libertad y defensa de sus tradiciones, para eludir el vasallaje, la explotación y describir el paisaje del Valle del Cauca, resaltando las plantas y la fauna nativas en medio de su rebeldía, su amor y su lucha y la recursividad por sobrevivir en aquel ambiente de la dominación colonial en el virreinato de la Nueva Granada, situándonos allá en el año de 1636, 1637, 1638. Pero una motivación especial se constituyó el encuentro del mapa del lugar de estos pleitos en la notaría primera de Jumbo por nuestro compañero y amigo entrañable Luis Alberto Londoño Rosero. Entonces, es muy importante, esto es una de las motivaciones que tuve. Veamos un resumen de lo que se trata. La novela da cuenta de la manera como los encomenderos, estancieros y hacendados pleiteaban con los indios por las tierras de Jumbo, las cuales fueron de Miguel Muñoz y Sebastián de Belalcázar,
y que este último tituló a don Luis de Guevara, posteriormente siendo de Pedro de Álvarez el oidor de la Real Audiencia de Quito y visitador oficial de las provincias de Popayán y Pasto, Antonio Rodríguez Manríquez de San Isidro, adjudicó la mitad a los indios que la poblaban. El pleito entre el capitán Álvarez y los indios de Yumbo por los linderos y las controversias que surgieron por la explotación de esas tierras y los animales que criaban es el subfondo de la novela. La novela muestra la forma como los intervinientes en el proceso se construyen recíprocamente en la polémica, en la cual afloran los prejuicios, la confrontación étnica en el periodo de consolidación del avasallamiento de los indígenas del Valle Geográfico del río Cauca en el virreinato de la Nueva Granada. Veamos los antecedentes y nos va a permitir ver 3 documentos bellísimos de una trascendencia de gran bellísimos como porque aportan al conocimiento histórico de nuestra región. Ya veremos cuando intervenga Luis Alberto cómo Yumbo es uno de los municipios de mayor riqueza para el estudio de la historia de Colombia. Prescindiremos de profundizar en los orígenes de los primitivos pobladores de Yumbo, tema por demás apasionante que nos distraería del enfoque concreto de la novela y nos situaremos en el momento en que el adelantado Sebastián de Belalcázar le compra a Miguel Muñoz las tierras que éste había dejado para sí después de la fundación de Cali en 1536. De acuerdo con Mendoza Mayor, don Sebastián de Belalcázar las adquirió en 1543, como así lo hace constar en el título que le dio a don Luis de Guevara sobre el territorio que va desde el río Yumbo hasta Mulaló. Ahí es donde nos tenemos que situar, reservándose Sebastián de Belalcázar la parte del sur. Es sabido que los indios de Yumbo tenían adoratorios, tallaron petroglifos y sus huacas informan sobre su cerámica y forma de vida, habiendo sido dominados por los conquistadores, denominados por los conquistadores como gorrones, quienes quedaron desposeídos de su tierra y convertidos en siervos, comillas, dejaron de ser dueños y señores del territorio desde Guabinas hasta Mulaló y desde el río Cauca hasta la sierra. La sierra nos está indicando pues Dapa, La Cumbre, estos lugares que van a caer a Vitaco y Lobo Guerrero de estos lados. En esos principios de la conquista, la adjudicación de la tierra implicaba la de los indios vivientes en ella, llamándose indios de repartimiento, y luego creadas las encomiendas, al indio se le llamó encomendado y al español peninsular encomendero. Miguel Muñoz, en los terrenos que tomó para él, construyó la hacienda La Estancia, la misma que traspasó a Sebastián de Belalcázar. Posteriormente, este vende una parte a don Luis de Guevara, contador de su majestad, reservándose la correspondiente al sur del río Yumbo, constituyendo 2 predios distintos que conservaron el mismo nombre, el predio de Guevara al norte y el de Belalcázar al sur. Justamente allí es, en este suelo, donde se inicia el cultivo de la caña de azúcar. Tanto el capitán Miguel Muñoz como el gobernador Sebastián de Belalcázar se les juzga, al primero por su actuación contra los indígenas y a Belalcázar por la muerte del mariscal Robledo. Belalcázar en el título a Guevara dijo que éste tenía sus indios de repartimiento,
que si no habitaban en viviendas agrupadas, constituyendo poblado, por lo menos estarían en sus bohíos dispersos en el campo. Eso es lo que nos dice Mayor. Ahora entramos a tener una aproximación al problema de las tierras para los indios. Las tierras vendidas por Belalcázar a don Luis de Guevara llegaron al poder del capitán don Pedro de Álvarez, y en el año de 1637 don Antonio Rodríguez Manrique de San Isidro, oidor de la Audiencia Real de Quito, investido de poderes especiales, las visitó y comprobó que los indios estaban asentados en ellas, no teniéndolas como propias y, comillas, conociendo sus penalidades, motivo por el cual se las dio en razón de una queja de su cacique y el protector de indios, clamando por su protección. Cierra comillas. Dado el valor histórico y la importancia del título de la adjudicación, nos permitimos transcribirlo. Lo voy a pedir, ahí está ya subido por Mario, está el texto en la pantalla siendo compartido. Dice así este documento: y a todo el que tenga interés les puedo ya hacer llegar esta conferencia completa, de tal manera que si no la puede leer, o por la velocidad de la lectura o por las circunstancias que sea, pueden solicitarla, que ya sea Gabriel Ruiz, ya sea Mario Andrés o cualquiera de nosotros, la puede compartir a cualquiera que esté interesado. El documento de adjudicación dice así, comillas: en la ciudad de Santiago de Cali, en 10 días del mes de julio del año de 1637, el señor doctor don Antonio Rodríguez Manrique de San Isidro, del Consejo de su Majestad, su oidor en la Real Audiencia de la ciudad de San Francisco de Quito y visitador general de las provincias de Popayán y Pasto, dijo, dos puntos, que en la visita que su merced ha hecho a esta ciudad, sus términos y jurisdicción y de otras diligencias, ha constatado que los indios que están poblados en el pueblo de Yumbo, encomendados al capitán Pedro Álvarez, están todos poblados en tierra y estancia de dicho su encomendero, por no tenerlas como las tienen propias, como no las tienen propias, respecto de lo que los encomenderos antiguos del dicho repartimiento, ora por quitar a los dichos indios de algunas invasiones de los de guerra, ora por tenerlos más cerca de sí para su aprovechamiento, los sacaron y retiraron de su origen con que los han tenido y tienen con más opresión y sujeción, amenazándoles muy de ordinario con que les van a quitar las dichas tierras en que al presente hacen algunas rosillas para su sustento. Bueno, aquí cabe comentar que había una distinción entre el pueblo de indios y había que respetar una ubicación, que no podían estar con los encomenderos, tenían que estar en sus pueblos de indios. Esto fueron unas nuevas leyes de Indias que vinieron a tratar de hacer menos penosa la situación de los indígenas, y porque la intención y voluntad de su majestad es que los indios tengan tierras propias y suficientes para labranzar, cosechar y sermentear, y ganados, y ser justo que en su mismo natural no estén sin tierras para los dichos efectos, en la mejor vía y forma que ha lugar de derecho, y usando la facultad que como visitador general de esta provincia tiene para lo que dicho es, en nombre de su majestad y en conformidad con su real cédula, señalaba y señaló, daba y dio por tierra propia para ahora y para siempre jamás a los indios de dicho pueblo de Yumbo, encomendado
en el dicho Pedro Álvarez para ellos, sus hijos y herederos y sucesores. Y agregan, la mitad de la tierra que hay en el sitio y estancia de Yumbo del dicho Pedro Álvarez, desde el río Yumbo y quebrada de Sandoval, por lo ancho y por lo alto de la serranía de dicho río de Yumbo, hasta llegar por lo bajo del río Grande del Cauca, la mitad. De manera que todas las tierras que están entre el dicho río Yumbo y quebrada Sandoval, por lo alto, por el medio y por lo bajo, la mitad de aquí en adelante sea y pertenezca, ha de ser y pertenecer a los dichos indios. Sin embargo, de cualquier composición que de ella se haya hecho, para que entre ellos se reparta, así para hacer sus rosas y sementeras, como para tener allí sus ganados, y se puedan aprovechar del paso y acequia del agua que al presente corre y adelante corriere en la dicha estancia para los riesgos de sus sementeras. Y sin que el dicho Pedro Álvarez u otra persona alguna que suceda en sus tierras se lo pueda estorbar ni defender, porque con esta calidad sean dichas tierras a los dichos indios y se dejan las restantes al dicho Pedro Álvarez y personas que le sucedieren, y las partes de tierra que así se adjudica, señala y da, no las han de poder vender a ninguna persona, y ha de ser arrimada a dicho río Yumbo y a su banda, midiendo siempre desde él y amojonando al fin, porque desde donde se acabare la medida hasta la dicha quebrada de Sandoval, queda y ha de ser para el dicho Pedro Álvarez su encomendero, y para sus hijos y herederos, como todo lo demás restante de la dicha instancia. Y mando que el corregidor de naturales de este partido y las justicias de esta ciudad amparen a los dichos indios en las dichas tierras y le den, siendo necesario, protección de ellas, sin consentimiento de dicho Pedro Álvarez ni otra alguna persona, por fuerza de manda u otro derecho que intenten, en que no han de ser oídos, inquiete, perturbe ni moleste a los dichos indios, lo que así cumplan los unos y los otros, so pena de 50 pesos de oro, de 20 quilates para gastos de curador de la dicha real audiencia. Y así lo proveyó y mandó y firmó doctor don Antonio Rodríguez Manrique de San Isidro, ante mí, Andrés Sevilla, escribano mayor de visitas. Así aparece en la notaría y está en el libro de Mendoza Mayor. Entonces miren ustedes lo que va a ver la ritualidad tan interesante. Voy a detenerme un minuto en este otro documento que no es un poco más breve que el anterior. Y dice así: en el llano de la estancia de Yumbo, estancia del capitán Pedro Álvarez, en 14 días del mes de agosto de 1637. Después de estar medida la dicha estancia desde la quebrada de ella hasta la quebrada que dicen de Sandoval, y señalada la mitad de ella para los indios de la encomienda del capitán Pedro Álvarez, según se contiene y manda por el decreto y auto en el inserto del doctor Antonio Rodríguez Manrique de San Isidro, del Consejo de su Majestad, oidor de la Real Audiencia de San Francisco de Quito y visitador general en el gobierno de Popayán y sus provincias, estando presente don Sebastián, cacique principal de dicho pueblo de Yumbo, y otros indios sujetos, tomó por la mano el capitán Juan Cifuentes, teniente de gobernador y justicia mayor de dicha ciudad de Cali y corregidor de los naturales de ella, al dicho cacique don Sebastián y muchos indios del dicho pueblo, y les mandó se pasearan por las dichas tierras que les pertenece,
y que arrancaran hierba de ellas, los cuales se pasearon y arrancaron hierbas y dijeron que aquello hacían en señal de posesión. Y dicho teniente corregidor dijo, se las da al dicho cacique don Sebastián y al dicho Marcos, indios, en voz y en nombre de los demás indios sujetos, actual, corporal y real, casi como de derecho al lugar. Y el dicho cacique dijo que como había tomado y aprendido dicha posesión de las dichas tierras con el derecho de la acequia de agua que corre por ellas, por sí y en voz y nombre de los indios del dicho pueblo de Yumbo y a él sujetos, quieta y pacíficamente, sin contradicción de persona alguna, le pidió por testimonio y no firmó por no saber leer. Y el teniente y corregidor mandó a mí, el escribano se lo dé como lo pide, y lo firmó siendo testigo Juan del Castillo, alguacil mayor de dicha ciudad, Juan de Cifuentes, yo, Marcos Rubio de Ayala, escribano público y del Cabildo de la ciudad de Santiago de Cali, por merced del Rey nuestro Señor. Al acto de posesión fui, y de cómo tomó el dicho don Damián cacique de la dicha posesión quieta y pacíficamente, sin contradicción alguna, por lo que le toca, y a los indios a él sujetos doy fe y hago mi signo en testimonio de verdad. Marcos Rubio, escribano público. Esto aparece también en Mendoza. Y viene la polémica. Entonces, Álvarez anota Mendoza Mayor que por supuesto el encomendero Álvarez no aceptaba de buen grado la entrega de sus tierras a la peonada india que tenía, que puso trabas a los indios a efectos de hostigarlos y hacerlos renunciar a la tierra señalada. Y viene el texto, dice así: Álvarez siguió ocupándola con sus casas de vivienda y demás instalaciones que allí tenía, y con sus ganados mayores y menores. Esto es bueno decir que a veces le soltaba el ganado para que se entrara a las sementeras de los indígenas, o le dejaba salir los cerdos para que hicieran lo mismo. Entonces, o aparecían algunos animales del capitán Álvarez heridos o con algunas infecciones en las lenguas, y entonces eso era pleitos que existían porque estaban así, los animales estaban en la tierra que ya se le habían dado, pero que no se le había respetado por parte de él. Entonces dice así: procedió a sembrar fanega y media de maíz para mostrar a los indios el propósito de seguir allí arraigado y afirmar más su tenencia de tierra. Notificó a los indios el pago de 7 pesos de oro de 20 quilates en cada año como cuota que correspondía a la tierra señalada a ellos en el gravamen que soportaban las tierras de su estancia, las cuales tenían capellanía para atemorizarlos. Les hacía la amenaza de hacer juicio contra ellos ante el tribunal eclesiástico. Esa es la Inquisición, de mandarlos a la Inquisición. Por ello el cacique principal, don Sebastián, viajó a Popayán a poner en conocimiento del visitador general, quien ya se había ausentado de Cali, las argucias del encomendero Álvarez para retener la tierra dada a los indios. El protector de la visita, Fernando de Carvajal, a nombre del cacique, presentó al visitador el pliego de cargos y las peticiones consiguientes el 23 de septiembre de 1637. Relacionó lo que antes se ha dicho y agregó: en dicho pueblo no hay más de 24 indios. Ya tenemos que hablar ahí de la catástrofe demográfica indígena, otro tema subyacente a la novela. Después de que usted se vino de Cali, se han sacado por orden del corregidor 8 de ellos para entrar en la guerra con los chizambes. O sea, el corregidor se puso de parte del capitán.
otros 4 paramitayos de la dicha ciudad, los tomaban, los sacaban de su pueblo y los llevaban como paranamita, y otros 3 paragañanes de dicho encomendero, suman 15, los demás están enfermos o impedidos, no ha quedado para hacer roza de sementera y comunidad. Esto es de los materiales que utilizo para mostrar las contradicciones en la novela entre los que se querían esconder para no ir a la encomienda, de los que no querían ser gañanes, de los que no querían ir a guerras ajenas. Los demás, lo cual hace presumir que también se apeló a disminuir la cantidad de indios para debilitar su fuerza colectiva en el reclamo de la tierra. Quizá la pretensión iba hasta extinguirlos, dice Mendoza Mayor. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma? Ya para terminar, un texto muy breve, dice, se mantiene la decisión. Anota Mendoza que el visitador general el día 23 de septiembre de 1637 dictó y firmó a orden ante el escribano mayor de visitas, Andrés de Sevilla, atendiendo las aspiraciones del peticionario en razones de la inobediencia del capitán Pedro Álvarez y su resistencia a consentir que los indios gozaran de la tierra, perdón un minutito, la tierra que se les adjudicó, como también porque el capitán Juan de Cifuentes no demolió los bujíos, la manera como se referían a los bohíos, y las casas de vivienda que Álvarez tenía en esa tierra para entregarla libres a los indios. Viene el texto y dice así: el dicho visitador tenía poderes mayores que el gobernador de la provincia de Popayán, por ser especial delegado del rey para la misión que desempeñaba. Por lo mismo, su autoridad estaba sobre todos los funcionarios de la provincia y a todos estos obligaba a cumplir las disposiciones de aquel, así que mandó guardar y cumplir en todo y por todo el decreto por medio del cual adjudicó las tierras a los indios de Yumbo. Consecuencialmente, el visitador mandó y ordenó en los términos lo siguiente: que el gobernador de la provincia, su lugarteniente, los alcaldes ordinarios y el corregidor de naturales de la ciudad de Cali, que ahora son y en adelante fuesen, guarden y hagan guardar y ejecutar el mencionado decreto, que estos funcionarios y autoridades procedan a compeler a Pedro Álvarez a que deje libres y desembarazadas las tierras señaladas a los indios, sin sembrar en ellas, aunque sea con el consentimiento de dichos indios. A estos le prohibió dar este permiso por ser cosa en su perjuicio y para evitar que Álvarez pretenda y quiera volver a señorear en las dichas tierras. Asimismo, mandó que tales autoridades o funcionarios harán y obligarán al susodicho Álvarez a que quite y deshaga los bujíos y casas que hubiera y tiene al presente en dichas tierras de los indios y los mude a las que fuesen suyas y se aparten de la población de los indios, tanto por el daño que estos reciben de dicho Pedro Álvarez, su mujer y familia, por no poder, conforme a la cédula de su majestad, tener casa y vivienda entre ellos. Y fijó el plazo de 15 días siguientes a la notificación para que Álvarez cumpliera lo ordenado y de no cumplirlo que la dicha justicia le mandaran hacerlo. Todo lo cual decretó bajo la pena de 50 pesos oro de 20 quilates para las justicias morosas y la pérdida de la encomienda como sanción para Álvarez. Llegado a Cali el expediente, correspondió al alcalde ordinario José Vivas Serrano cumplir el mandamiento del visitador. Se notificó el decreto a Pedro Álvarez el 17 de octubre y dijo que lo cumpliría como se manda, y pasados 15 días de plazo pasó el alcalde a la estancia de Yumbo y el 21 de noviembre a saber y ver si Álvarez había cumplido lo mandado y encontró cortados los frutales, derribados y quemados el trapiche y dispersa
principiada la demolición de la casa de vivienda. La demolición concluyó con la ayuda de los propios indios. Ahí termina la cita. Y para terminar, la historia da cuenta de que la población india estuvo dispersa en dicha estancia, el mayor número en la colina de Wakandá y otro sitio en tierras de Álvarez. La parte que se quedó este encomendero se conoce con el nombre del Bermejal. Este es el primero de los pleitos comentados por Mendoza Mayor, mencionando otros dos que por los motivos y concernientes a la estancia de don Bernardo Sá y el capitán Simón Villalobos y don Juan Antonio Nieva de Arrabal. La novela se limita pues a este caso primero, y lo que le quiero pedir a Mario es que nos muestre el mapa que aparece allí. Mario, por favor, el de la página 12. Este es el mapa que encontró Luis Alberto. Esto es lo que yo tenía para relatarles a ustedes como sustrato histórico para recrear las contradicciones de la época en la que intervienen peninsulares, intervienen nativos, intervienen mestizos, zambos, mulatos, y la novela va a tratar de recrear lo que es la fauna y la flora nativa. Y bueno, entonces ya esto era lo que tenía para decir, para que le concedamos la palabra. Ruego a ti, Mario, a Gladys González Arévalo, antropóloga cultural, la que hace pues un excelente prólogo a la novela, que espero publicar con mayor integridad, porque ahí solamente elegí una parte para la presentación. Gusto estar acá y compartir con todos ustedes estas impresiones y comentarios a la novela de Javier Taruca. En ese momento, cuando escribí estos comentarios, tenía título Yumbo, Ocupación y Resistencia, que luego quedó definitivo una novela de amor y resistencia indígena, título muy sugestivo y muy fuerte. En los comentarios dicen así: en algún tiempo de nuestro devenir, Tafú será nuestro Rodríguez Fraile, solo que a cambio de un espejo como el carnero, pondré sobre la mesa de los historiadores una gavilla de libros que darán cuenta de la ciudad y sus gentes, de los parajes del campo y los caminos, de las inquietudes del hombre, de la ciudad, de la temperatura, del amor, de la muerte y resurrección de los ríos. Sus libros caen en las manos como regalo de incalculable valor. Estas son palabras que las utilicé para un epígrafe de Medardo Arias Satizábal, de su libro Almadía. Y se ha cumplido lo visualizado por Medardo Arias. Además, el Rodríguez Fraile, el equivalente Miguel Triana, en su obra La civilización chibcha. Me uno al comentario del escritor Arias del año de 1996 en su libro Almadía, y desde entonces sí que han corrido aguas literarias y poéticas bajo los puentes históricos. En mis sensibles apreciaciones y comentarios, a partir del título de la novela, el nombre de Taruca, un vocablo muy sonoro, fácil de pronunciar y fácil de recordar. El subtítulo es de un fuerte efecto, como lo describe y lo hace percibir en el transcurso del relato. Interesante igualmente el personaje de Clara Isanoa como cacica auxiliar. Dos temas muy arduos, ocupación y resistencia, que a través de la investigación y la palabra cumplen su cometido, que se conozcan y se difundan para las presentes y futuras generaciones con otras visiones, las reales. El primer comentario, la novela histórica. Habían venido a América con el ideal, comillas, del indiano a hacerse ricos y mejorar su situación económica y social sin reparar en los medios, cierro comillas. Esto resume el motivo central y tema de la novela. Partiendo de lo que plantea esta, la novela histórica, la articulación de la ficción, entre comillas, que recrea un periodo histórico, en este caso lejano, 1636, con los personajes y eventos no ficticios y las licencias literarias del autor, se capta que en esta obra predominantemente la historia es narrada con las técnicas propias del género de la novela.
ambientada, comillas, a mediados del siglo XVII en Yumbo, durante los procesos de dominación y aculturación de los indígenas por parte de los colonizadores españoles en el valle geográfico del río Cauca. Es entonces realmente una novela histórica, entre comillas, y no solamente una historia novelada. Segundo, el contexto, la evocación de ambientes y pintura de paisajes como preámbulo para penetrar en el conocimiento de la vida colectiva. Desde el comienzo del relato, el autor muestra el escenario real de la Tierra. Se describe el contexto, la atmósfera que ubica al lector en una determinada zona geográfica. Se percibe el clima y las características. Es el descubrimiento del paisaje. No es simplemente una descripción, que es importante para la narración, dado que los episodios se suceden en este hábitat. El hecho de detallar los nombres y características de la fauna y flora, la naturaleza en general, que en algunos casos, comillas, determina la intensidad del relato. Además, le da al lector una gran lección de etnobotánica, etnozoología y la forma como los conquistadores e indígenas la asumen para su diario vivir. El río, que constituye un personaje importante, es determinante en algunos episodios y dada la necesidad y forma de utilizarlo con su flora y su fauna. Tercero, la lengua, comillas, lo que en realidad nos mueve, nos preocupa y nos anima es nuestro vivo deseo de servir de intérpretes del mundo indígena, cierra comillas, Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatov. Es de resaltar los aciertos expresivos de habla regional y la importancia desde el comienzo. Se alcanza a sentir la influencia de la lengua quichua o quechua en el cotidiano vivir, así como el acercamiento a la lengua hablada de la época y vinculada a las descripciones históricas. El lector, desde que se introduce en la narración, capta el mensaje de la resistencia de los antepasados prehispánicos y la ubicación del lugar y región, que de hecho realza el valor cultural de la obra literaria. Los poemas dan una pausa en la prosa, en lengua quichua, y a la vez combina con el castellano, entre comillas, con el poema de Quevedo y de Francisco de la Torre. Muy importante la mención de estos grupos indígenas que aparecen en la obra: guaraníes, muiscas, noanamanes, imbanacos y chancos, chitambirayes, chocoes, gorrones y pijaos, quimbayas, yanaconas, indígenas, mestizos y los africanos. A lo largo del relato de la historia real y novelada, el autor ha sido el intérprete, especialmente a través de la lengua, comillas, dentro de la manera adoptada de transcribir el habla de los nativos, cierra comillas, que para el novelista, comillas, fue la mayor dificultad para la elaboración de la novela, que consistió en hallar una manera de transcribir el habla de los nativos del lugar. Para el lector, igualmente, la mayor dificultad fue entrar en esta particular forma de escritura, pero se va familiarizando con el intercambio de la E por la I y de la O por la U, dado el interés y necesidad de entender los diálogos entre ellos y conocer así su forma de vida, en su vestuario, alimentación, forma de cacería, con los ríos como su defensa de escape, etcétera, etcétera, y en especial su forma de resistencia. La descripción de la devolución de los restos a la tierra, sacados por los huaqueros, es muy poética y, comillas, tiene mucha fuerza. Logra que el lector sienta esa enérgica necesidad de que la tierra, Pachamama, tenga en sus entrañas lo sagrado para ellos, los huesos de sus antepasados, y darle el valor y el respeto que merecen para ellos las costumbres y rituales en los indígenas y el respeto que le infunden. Se ha cumplido la frase de los antropólogos Reichel-Dolmatov:
es nuestro vivo deseo de servir de intérpretes del mundo indígena, que es el mismo propósito del autor dentro de su especialidad como historiador, novelista y, entre comillas, antropólogo, con la arqueología de la palabra. El cuarto comentario, la cultura popular. Esta parte es muy importante, que la encontré yo dentro de toda la narración. Nuestra identidad en Colombia. Esta novela, al ser eminentemente regional, alterna las costumbres, la cultura popular, el folclore, como una fuente de colaboración a la historia. Y en esta medida, la historia sirve de base para difundir la cultura popular, como auxiliares ambas para la narración, y se constituye así también en una fuente de investigación antropológica. El material temático, los cuentos y las leyendas, los mitos y costumbres, tradiciones y refranes, creencias, músicas y cantares, comidas, etc., aparecen reforzando la realidad auténtica a manera de la trama y urdimbre en un telar, que enuncia en varias ocasiones y en detalle las clases de telas, con su nombre real, en el vestuario de los indígenas, así como en los otros personajes ibéricos, mestizos o africanos. Esta incorporación de los elementos folclóricos sugiere la atmósfera de autenticidad, de identidad, que aunque pudiera pasar algo inadvertido para el lector por centrarse en la trama, es parte muy importante que complementa el relato, que ahí está y le da un valor cultural muy significativo. Son los filósofos, los historiadores, los ensayistas, los folclorólogos, los musicólogos, quienes le están confiriendo su verdadero valor a los elementos que conforman la identidad. Quinto, el mestizaje. A partir del reconocimiento de la Constitución de nuestra idiosincrasia e identidad mestiza, confirma el hecho histórico de nuestra conformación, de nuestra nacionalidad, a partir de la confluencia de las etnias amerindia, hispánica y africana a lo largo de más de 500 años de mestizaje. Perdón. En este proceso se han unido y perpetuado las culturas milenarias de nuestros antepasados, convirtiéndose en una fuerza dinámica de desarrollo hacia un permanente enriquecimiento de la cultura nacional. Nuestra idiosincrasia e identidad mestiza. En esta medida, el tema del mestizaje cobra gran importancia en la narración. Dado que la novela se ubica en 1636, siglo XVII, comillas, durante los procesos de dominación y aculturación de los indígenas por parte de los colonizadores españoles, cierra comillas, es muy importante las menciones a este, comillas, mestizo y mestizaje en variados episodios. A través de toda la narración, al nombrar, entre comillas, mestizo, 54 veces está nombrado en la novela, incluyendo la palabra como apellido, el caso de Adán mestizo. Se manifiesta la evidencia del mestizaje que en sus aportes de sangre fue creando las particularidades propias de esta mezcla. Aparecen los españoles, los indígenas y los negros africanos, los aportes de las tres razas, origen del mestizaje, que también se aprecia en las manifestaciones musicales. Ocupación y resistencia. Los actos de persecución, acorralamiento, cacería, provocaciones y problemas refieren muy bien lo que describe el título. Lo reprochable que se enuncia hacia las manifestaciones artísticas y utilitarias en la orfebrería, la alfarería, la importancia de las pinturas rupestres, petroglifos, esculturas simbólicas, sus costumbres y rituales, el chamanismo, etc. Motivo principal de los enfrentamientos por borrar los rastros de sus ancestros, vistos como idolatrías, y la resistencia a la imposición de la religión católica tanto a los indígenas como a los africanos.
los episodios de las diferencias de las clases sociales entre los mismos españoles y hacia los indígenas, causa de las ocupaciones y la resistencia, argumento principal de la novela, generan en el lector los sentimientos de arrasamiento e invasión que perduran hasta hoy, comillas, los jesuitas que lo habían hecho con guaraníes y muiscas. Comillas, Jeremías ponía hojas de coca en la base del petroglifo, le rociaba chicha de maíz, guarapo fermentado o aguardiente y pedía protección. Para los conquistadores, los españoles, esto era un ritual de brujería o de idolatría. El sexto, la música. Como refiere muy bien la novela, la música, los instrumentos musicales presentes en ella, fueron debido a que el empleo de mano de obra esclava de origen africano creó notables diferencias étnicas con el territorio andino del estado del Cauca, poblado en su gran mayoría por indígenas. Por esta razón, los núcleos de población negra cultivaban en su propio ambiente la música, los bailes, las creencias y las expresiones de ancestro africano, fenómeno cultural que era más acentuado en el litoral pacífico y la región del Calima y la cuenca del río Cauca. La música aparece en varias ocasiones, los instrumentos musicales, la vihuela de España, el oboe, las castañuelas, el tiple, nuestro aporte al folclore musical. Lo describe como, comillas, creación de estas tierras. La melodía, el cununo macho, el baile, el tambor y la carimba, candombe, los tambores, las maracas, los guasás, los palos de lluvia, timbales, cueros de becerro, flauta de carrizo, la dulzaina india, la zampoña, la ocarina, que tenían la forma de sapo, pomorfa, se hacía sonar con agua, con comillas, el piano de la selva, la marimba de chonta de los negros, traída del África. Igual se encuentran las coplas de origen español. Es un repertorio muy ilustrativo de nuestra riqueza musical, étnica, y que afortunadamente han permanecido hasta hoy. Es de resaltar esa parte en que cada uno de los que denuncio aparecen en la novela y puede pasar quizás un poco desapercibido por seguir inmerso en la trama. Ante esta posición de los españoles, comillas, ya saben que está prohibido que los negros se junten con los indios porque los alebrestan con sus bailes lascivos y tambores. Los inducen a la rebeldía y a la magia negra, agregó el corregidor. Vea hasta dónde se consideraba todo lo que era su cultura, ¿no? Su música. Tan lastimosa era la situación de los esclavos que incluso en la muerte los negros bailaban su dolor, festejaban la partida y los indígenas soplaban en sus carrizos las tristezas, su forma de expresión, el baile y la música, hasta en la parte funeral. A pesar de esto, todas las manifestaciones musicales dejaron huella profunda y en la persistencia de sus tradiciones. En conclusión, a través del personaje de Taruca se evidencia la situación de los indígenas y africanos, de la ocupación y resistencia, entre comillas, que es vigente, ya que las circunstancias, en especial en el departamento del Cauca y en otras regiones, siguen estos colombianos luchando, resistiendo y defendiendo para que no desaparezca su cultura y su valor étnico en el contexto nacional. Sigue, comillas, la dominación y aculturación, sus tierras invadidas. Por eso, la novela cobra mayor interés. El desenlace, sí, de novela, pero con una lección de triunfo en las luchas por la justicia y por la defensa de las culturas indígenas y sus sabidurías ancestrales. Con esta obra se corrobora lo enunciado. Tus libros caen en manos como regalo de incalculable valor. Terminaba ese escrito deseándole grandes éxitos ya vislumbrados en ese momento, en julio del 2020. Esa es la lectura de los comentarios en ese momento a la novela de Javier, que de paso pues ya
nuevamente mil felicitaciones, los éxitos ya los ha tenido estas reuniones, uno precisamente de esos éxitos, tener en este momento reunidos cuántas personas, que no perdemos una coma, un renglón, una lectura de su intervención, que fue magnífica, felicitaciones, y pues la importancia que tiene, que seguirá teniendo, y ojalá tenga la divulgación que merece y se necesita en el país y en el exterior. Quizás hasta ponerla en traducción e idiomas, además del quechua, ¿no? Entonces, pues, Javier, muchas gracias por su invitación y con mucho afecto y con mucha especialidad te dediqué estas palabras. Felicitar a Javier Tafur por su obra Taruca. Sí, es importante, esa obra es muy importante para la historia de la región, para la historia de Yumbo. En Yumbo estamos muy agradecidos. Hay un compañero nuestro en este momento conectado, es Juan de Dios Vivas Santizábal. Él está también, ya tiene el ejemplar y para nosotros es muy grato. Lo que nosotros nos hemos encargado de trabajar, de investigar la historia de Yumbo y seguir con el trabajo de otros historiadores como Alberto Mendoza Mayor, que fue un miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca en años pasados y que le entregó a una obra magnífica en la cual hizo la transcripción de un libro notarial que habla del pleito de tierras en 1771 con Mateo Vivas Sedano. Ahí se recoge todo el expediente e incluso recuperan parte de la historia de lo que ha sido la tenencia de la tierra en el municipio de Yumbo. Ese documento es un documento que se recuperó dada la gestión de Horacio Ramírez Lorza, un notario de la década de los años 70, que recuperó ese texto que estaba ya prácticamente destruido y actualmente al recuperarlo se dejó depositado en la notaría única, la notaría primera de Yumbo, que es la que en este momento dirige el notario Raúl Jiménez Franco. Ese tema de lo que Javier Tafur toma, contextualiza y hace lo que tiene que ver con la creación literaria a partir de hechos históricos que recrean esos conflictos de tierras que hubo no solamente en Yumbo, en todas partes, en todo el territorio colombiano y de América Latina, porque eso significaba la confrontación entre indios y blancos. Posteriormente ya aparece la etnia negra, pero en este momento de la historia de la novela Taruca se enmarca en esos pleitos y sobre todo en la historia de un encomendero que fue Pedro de Álvarez, que ocupó la encomienda del Bermejal. El Bermejal está contiguo al territorio del municipio de Yumbo y es
ese territorio originalmente perteneció a Luis de Guevara. Luis de Guevara fue nada más y nada menos que el contador del rey en estas tierras, en esta parte del territorio que en ese momento se estaba conquistando. Era como una especie de línea de frontera. Yumbo en ese momento era la frontera prácticamente de indios, y también a la manera como iban avanzando los españoles en la conquista hacia el norte, hacia Cartago, por decir algo. De esa forma, nosotros, ¿qué miramos allí? Vemos como Luis de Guevara, que fue el primer encomendero que hubo en esa zona, fue el contador del rey. Pedro Jiménez, para hablarlo en palabras de Sebastián de Belalcázar, en una carta que le hizo al rey hablándole de todas las situaciones que están dando en este territorio, el Pedro Jiménez era nada más y nada menos que el tesorero del rey, quien manejaba los intereses de la corona española en esta zona del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. Estaba Pedro Jiménez tesorero, Luis de Guevara en el Bermejal contador, y en el Yumbo, en lo que hoy es Yumbo, allí en el casco urbano de Yumbo, en la zona de Wakanda, nada más y nada menos que el adelantado Sebastián de Belalcázar. Ese era el panorama político-militar de ese periodo. Entonces, lo que hace Javier es recuperar esos conflictos, esos temas históricos, y llevarlos a la parte literaria, que es algo que desde acá, desde el municipio de Yumbo, desde los que tenemos afectos con Yumbo, pues de verdad que lo reconocemos y le damos una gran importancia, porque es una creación literaria a partir de hechos que ocurrieron en el municipio. Ya la antropóloga, la doctora Gladys González Arévalo, lo manifestaba o ha manifestado todas las cosas, la riqueza en la parte lingüística, en la parte del folclore, en la parte de la música, en todo el gran significado de lo que recoge Javier Tafur y cómo lo recrea y cómo hace un gran esfuerzo por reconstruir esa parte de la historia de un pueblo de indios que en ese entonces se encontraba en conflicto con el poder español. Eso es fundamental entenderlo, porque cuando Javier nos comenta en su obra el tema de los conflictos, para decirles algo a ustedes aquí nada más, la proteína animal era la base alimentaria de los españoles, de los conquistadores, de los blancos.
era la carne vacuna. Pues bien sabemos que Belalcázar fue un colono que trajo cerdos, cabras, ganado vacuno y también plantas. Dentro de esas plantas la caña de azúcar, que también la sembró aquí en Yumbo. Entonces, en ese contexto de ese Yumbo colonizado, conquistado, cuando hablaban se habla de la proteína animal como base alimentaria del español, ellos llegaron con ese ganado aquí y lo que hubo conflictos, y este conflicto fue generado a partir de una prácticamente el ganado vacuno lo soltaban y ese ganado invadía las sementeras de los indios, se comían el maíz, se comían el frijol, y esto ocasionaba pues el malestar en los indios y la reacción de ellos. Una de las reacciones que tenía, según el documento al cual hace referencia Javier, era el de untarle cebo a la lengua de las vacas para perjudicarlas en el sentido de que no pudieran ingerir la hierba o amarrar la hierba para poder tragarla y rumiarla. Esa era una de las primeras reacciones. Eso obviamente generó conflictos y violencia entre indios y españoles. Lo otro que es importantísimo, Javier, y que ahí lo muestra, es el papel de la mujer en esa época. Una cacica, Clara Isanoa, fue prácticamente la que asumió ese liderazgo. Hubo otros caciques, entre esos Sebastián Ninarín, que también estuvieron siempre en el tema de las demandas. Además eran unos indios, no eran los indios, hubo indios letrados. Eso también llama la atención, o sea, fueron personas que tuvieron la posibilidad de defenderse ante esos estrados judiciales de la época. Eso es clave también plantearlo. En el tema de la novela Taruca, la belleza y la reconstrucción que hace por parte del autor, el modismo, la forma como los indios de la época podrían hablar, incluso llegando a tomar a Jorge Casa, ¿sí? Algunas maneras, como en la parte literaria, pudieron tratar de reconstruir el lenguaje, la manera como se expresaban los indios de la época. Este es un acierto, porque realmente poca importancia se le da, ya que esas maneras de comunicarse, esas maneras de hablar, pues han ido desapareciendo con el tiempo, infortunadamente. Finalmente, quiero decirle a Javier que estamos muy contentos desde el municipio de Yumbo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Agradezco a Javier que haya puesto en manos mías el libro Taruca, el cual ha sido de mi mayor gusto y deleite. He escrito estas
palabras referentes al libro. Taruca, la novela de amor y resistencia indígena de Javier Tafur, es mucho más que eso. Es una bella novela que con el hilo conductor del amor de Taruca y Ambrosía nos recrea con intensidad y con lujo de detalles una época particular de nuestra historia. Nos muestra una pintura de la geografía, la flora y la fauna de gran parte de nuestro departamento, todo envuelto en una bella trama romántica. Nos muestra una sociedad colonizadora ignorando e irrespetando la cultura indígena con una postiza bondad, con una justicia de mano de hierro y doble moral y con una religiosidad católica elemental, con un mestizaje extraño sin haber constituido su identidad y que es la génesis y tal vez el retrato de lo que hoy somos de nuestro comportamiento social. Tal vez porque no fue una guerra declarada, la respuesta indígena de los que resistieron fue tímida, simbólica y dentro de los cauces colonizadores. Otros, los no resistentes, seguramente nuestros antepasados directos, se acogieron fácil, convenientemente y de manera práctica a la cultura occidental. Todo esto lo escribe Javier con rigurosa perfección idiomática y con la bella prosa que solo lo logran los buenos poetas. Con conocimiento detallado de nuestra geografía, flora y fauna, con las palabras precisas para cada ser viviente, con el retrato perfecto de la orilla de nuestros ríos, montañas, caminos y nieblas, describiendo a fondo, pero con hechos, la idiosincrasia indígena y española, todo desarrollado en un lenguaje amable, sin agredir, pero moviendo en nuestro espíritu los más bellos sentimientos. La colonización española, difiriendo de la inglesa en Norteamérica, consideró necesaria la presencia indígena para sus propósitos colonizadores. Para ello prohibieron y suspendieron el asesinato de los indígenas y empezaron a imponer su cultura occidental sobre la cultura indígena de tal manera que fueran útiles a sus propósitos colonizadores, es decir, anulando la cultura indígena desde su interior. Javier no hace a esto comentarios de ninguna índole, pero sí nos vivencia dolorosamente el drama humano al interior de los indígenas, al ver cómo se derrumba y desaparece su cultura, entre otros por el mestizaje, la viruela con la muerte, la pobreza y la desesperanza, fruto del acelerado cambio cultural que están sufriendo. Para la corona española lograr esto, nos muestra Javier los diferentes entes colonizadores y culturizadores utilizados para occidentalizar a los indígenas. La encomienda con el encomendero, el resguardo, el capitán, el cura, el corregidor y el defensor de los indios. Todos como maravillosamente nos lo visualiza Javier, tienen el mismo propósito. El defensor de los indios, noble figura encajada en el sistema, lo único que se propone es que el encomendero y el corregidor no se excedan en sus actos, pero el efecto desculturizador es el mismo. En este esquema también está el cura, cuenta que para sus propósitos evangelizadores usaron los métodos y posiciones circunstanciales diversos. Novela de amor sí, pero los personajes centrales, Taruca y Ambrosía, tienen un bello romanticismo enconchado en su gusto por la vida indígena, por la libertad y por el contacto primitivo con la naturaleza. Ella lo admira por la lucha por su pueblo y él por su raza, dulzura y decisión. Toman acciones audaces, como cuando Taruca, estando huyendo y perseguido por los encomenderos, su gente y sus perros, se roba a su amada de la propia casa del encomendero. Una gran afrenta para él, un desplante y un reto. La huida es bella, en el caballo chanqueño, sin silla y sin riendas, sintiéndose el animal cómplice de esta escena de amor y libertad. Sin embargo, para mí, personalmente, el ente de mayor trascendencia desculturizadora fue el resguardo. El resguardo, que aparentemente fue una concesión interesante y seguramente de buena fe,
El resguardo le cambia el hábitat a los indígenas y por lo tanto creó un nuevo ser. El resguardo fue un confinamiento indígena en consideraciones aparentemente extensas de tierras que le asignaban como propia la corona para llevar así su vida protegida de los encomenderos, pudiendo desarrollar en libertad actividades como cultivos y cría de animales, pagando tributos en especie o trabajo a los encomenderos, a los cuales dicho tributo nunca les parecía suficiente, tratando de esta manera esclavizarlos. De esta manera los indígenas perdieron su libertad, perdiendo su contacto íntimo con la naturaleza, cambiando así su cosmovisión y prácticamente anulando su sentido religioso. Es decir, en lo que yo entiendo, su religiosidad respondía a seres en estrecho contacto con la naturaleza, y la naturaleza misma sería su Dios, el sol, la niebla, el jaguar, la culebra y el agua, es decir, una perfecta simbiosis. Describe Javier en la novela el gusto que tenía Taruca por andar a pie limpio, sintiendo así la tierra y la vegetación, la premonición que tuvo cuando una culebra cruzó su camino, el andar sin camisa y el hacer el amor con ambrosía en un paraje con cama de hierbas. Así las cosas, su religiosidad empezó a no responder al nuevo ser desculturalizado y a su nueva cosmovisión, facilitando así el proceso colonizador. El que lea el libro de Javier Javier con esta novela se cuaja como un gran escritor de nuestras letras y estará en nosotros, los aquí presentes, la divulgación de la misma para que con sobrados méritos adquiera el sitial donde debe estar. Gracias, Javier, y felicitaciones. Pues muy amables, buenas tardes para todos. Es para mí un gran honor estar aquí en esta reunión y simplemente después de las extraordinarias intervenciones tanto del autor, el querido poeta Javier, de la antropóloga Gladys, el historiador de Jumbo, ya se me pasó el nombre, Luis Alberto y de Simón. Pues hombre, hay una concepción que yo la comparto plenamente. Qué belleza de textos, de interpretaciones, de complementaciones, de interpretaciones. En especial ya había leído por amabilidad de Javier el extraordinario ensayo de la antropóloga Gladys, que concibe y que muestra toda esa concepción holística y profunda como la novela recorre esa etapa histórica que me deja totalmente asombrado en el sentido de que se da, digamos, en una fecha que coincide con los 100 años de la fundación de Cali. Para mí, la novela, que la he leído y releído, sobre todo en sus maravillosos y bellísimos fragmentos poéticos y de interpretación de la condición humana y de la condición humana de esos seres que vivieron y que resolvieron todos esos conflictos tan deshumanizantes. O sea que yo veo un verdadero monumento a la memoria en la novela y en la novela histórica, sobre todo, de Javier. Cómo Javier utiliza esa profundidad que él le ha dado a la investigación histórica, como lo mostró al principio en su presentación, que se refirió básicamente a investigación histórica hecha por él o por otros historiadores aquí presentes. Yo estoy verdaderamente sorprendido, asombrado de esa belleza de libro que ojalá se convierta y lo podamos convertir en un documento de estudio para la actualidad. Y más que todo para la actualidad, porque
En estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, se ha venido estableciendo aquí en Cali, en el Valle y en Colombia y en el mundo, un gran debate sobre lo que puede ser la resignificación de la historia con base en investigaciones históricas y en interpretaciones de esas situaciones históricas. Ya lo hemos visto aquí en Cali, lo hemos, entre comillas, sufrido. Solamente hace 2 días, un columnista muy reconocido en la ciudad de Cali, hablando de los indígenas, yo diría que se atrevió a decir que los indígenas, en vez de estar haciendo levantamientos y derribo de estatuas, debieran estarle agradeciendo a los conquistadores que los conquistadores los liberaron de las masacres que entre los hermanos indios se sucedían. Eso está sucediendo ahora en Cali. Y la palabra resignificación que utilizó Javier me parece sumamente oportuna. Y en su novela, que es una concepción de una amplitud de la condición humana, o como bien describió Simón, esa belleza de amor y de interpretación entre Taruca y Ambrosía. Es verdaderamente un documento. Yo felicito de nuevo a Javier, al resto de los historiadores que han intervenido y que han interpretado la novela y el contenido y han enriquecido el conocimiento. Yo soy un simple lector y un simple divulgador de la cultura. Y le agradezco a Javier la generosidad de haberme proporcionado su libro, tanto en digital como en PDF, y que con su autorización lo pudimos subir a las nubes para que esté a disposición de manera pública y gratuita toda la novela, que está en este momento. La subimos hace 4 días y está a disposición del mundo entero. Como lo recomendaba la antropóloga Gladys, es una función nuestra y de la academia tratar de difundirla al máximo y de continuar con este maravilloso y enriquecedor debate. Javier, de nuevo abrazos, de nuevo felicitaciones, de nuevo reconocimientos. Siempre tú, con tu inteligencia, con tu preparación y con tu visión humanística. Muchas gracias. Empiezo pues felicitando al doctor Javier Tapur González, además de un agradecimiento inmenso por ponernos a los yumbeños esta belleza de obra donde nos está presentando el territorio, como muy bien y con sobrada autoridad la antropóloga, la doctora Gladys lo ha planteado, poniendo de presente el territorio, que no solamente el territorio de Yumbo, sino el territorio del Valle del Cauca. El doctor Javier me honró mandándome el libro por intermedio de Luis Alberto Londoño, y desde un principio, cuando tuve la oportunidad de ver el borrador de su obra, para mí fue un motivo de gran emoción, porque de esa manera siento yo que estamos mostrando el territorio, mostrando una historia, una faceta de la historia de nuestro municipio de Yumbo, que infortunadamente no todo el mundo conoce. La obra pues de Taruca debe ser de consulta obligatoria en el municipio de Yumbo. Ya Luis Alberto en su momento se lo manifesté y también se lo manifestamos por intermedio de Luis Alberto al doctor Javier. El hecho mismo de la publicación del libro amerita que aquí en Yumbo tengamos un evento especial, un evento académico en el cual se presente esa obra, doctor Javier, a toda la comunidad, a las instituciones educativas y de plano estamos en esa gestión para que con el Instituto Municipal de Cultura y también con algunas gestiones que iremos a hacer con el Consejo Municipal para que se le presente esta obra pues a los yumbeños. Es algo que emociona y eso hace también que esté pues yo atropellado en lo que estoy queriendo decir. Entonces, inmensa gratitud, el honor inmenso para nosotros los yumbeños.
Pero la emoción es que la emoción va mucho más allá, doctor Javier y doctor Mario Andrés y demás honorables académicos y académicas de la Academia de Historia. Y es que nos está presentando, además de presentar nuestro territorio, nos está presentando una historia muy concreta, un periodo muy, muy concreto y además doloroso para los yumbeños. Y en ese sentido también lo quiso presentar don Alberto Mendoza cuando publicó su obra, el libro Memorias de Yumbo, en el cual está relatado de una manera notarial este conflicto de tierras que hubo entre el encomendero y los aborígenes. Ese libro fue publicado en el año 1983, o sea que estamos a un año de estar cumpliendo 40 años de su publicación. E infortunadamente el libro desapareció, solamente existen unas cuantas ediciones, unos cuantos ejemplares impresos, no hemos podido, es decir, pasarlo al formato del PDF, ya lo comenté en la vez pasada, en noviembre pasado, cuando hice el conversatorio sobre Yumbo, en el cual estoy en ese trabajo para hacer una nueva edición, publicación de esta obra de don Alberto Mendoza Mayor, porque reitero, está la historia de nuestro municipio de Yumbo. Y con el permiso de ustedes, yo quiero leer una parte del preámbulo del libro de Memorias de Yumbo de don Alberto Mendoza Mayor, donde él finaliza diciendo lo siguiente, dice: sin embargo, esta narración, se refiere pues al libro de Memorias de Yumbo, no se conformará a las reglas sobre la materia, se relaciona esa la materia pues de relatar las cuestiones históricas, ¿no? Y tal vez consigne lo que no es pertinente o carezca de importancia, pero como en fin de cuentas todo es historia, va esta maltrecha reseña de versiones, una realidad, otras leyendas. La damos en homenaje al querido terruño yumbeño, con el deseo de que haya luego quien tenga mejor suerte en la investigación y produzca la completa historia de Yumbo. Pues bien, amigos y amigas, en esta tarde los yumbeños nos podemos sentir satisfechos, contentos, porque eso que nos estaba pidiendo don Alberto Mendoza Mayor hace 40 años atrás, hoy lo estamos viendo realidad, porque el doctor Javier está tomando, ha hecho ese trabajo. Y se está haciendo también realidad aquello de lo que hablamos la vez pasada, del escudo de Yumbo. El escudo de Yumbo tiene una parte donde figura un tintero, una pluma y un libro en blanco, significando que la historia de Yumbo estaba por escribirse, y lo estamos cumpliendo hoy con esta obra de la presentación pues, de Taruca. Pero más allá, doctor Javier, además de mi gratitud por esta obra tan hermosa de Taruca, que quiero manifestarle también esa gratitud, y también algún día hablaremos sobre el tema de por qué usted esa cercanía con Yumbo. Y lo sabemos muy bien, usted ha sido muy generoso conmigo cuando en su momento me ha regalado 2 de sus ejemplares de sus producciones, una de ellas de la formación de la nacionalidad colombiana, aproximación al siglo XIX, y otro que fue precisamente las memorias de su papá, de don Zafas Tafur Herrera, las memorias del primer telegrafista de Cali. Y cada vez que yo tengo la oportunidad de releer lo que usted compendió en la página 257, cuando relata que 1.500 caleños se vinieron desde Cali hasta aquí a Yumbo, en romería, implorando al Señor el cese de la guerra civil, es algo que los yumbeños no tienen conocimiento y nos admiramos. Doctor Javier, con Luis Alberto le hemos hablado, pero yo creo que ya usted merece que reciba la condición de yumbeño por lo mucho que se está preocupando por nuestro querido municipio. Yo le pago. Ahora bien, yo creo que aquí yo aprovecho la ocasión para plantear lo siguiente. Cuando yo hablaba del libro Memorias de Yumbo, y Dios permita que prontamente saquemos esa otra edición, hablaba de los comentarios que nos entregó el finado Ernesto Lenis Díaz, que fue también miembro de la Academia del Valle del Cauca. Y yo creo que va a ser un acontecimiento grande, cuando los yumbeños le presentemos la obra comentada de Memorias de Yumbo y uno de los hijos de esa obra, como lo es la novela Taruca, porque es un lenguaje que le va a permitir llegar a mucha gente. Con Luis Alberto le hemos hablado muchas veces, y que han tenido la oportunidad de acercarse al libro Memorias de Yumbo se dan cuenta que es un libro notarial
e incluso don Alberto Mendoza lo reconocía, no tenía su estilo para escribir, pero se ha convertido para nosotros quienes trabajamos la historia de nuestro municipio en un elemento valiosísimo, una fuente donde nosotros encontramos toda esta realidad. Y usted nos está mostrando el camino, doctor Javier, coger esa historia de Jumbo y bajarla para que más personas lleguen a ellas. Este libro de Taruca, refiero pues, está bellamente recreado una parte de la historia de nuestro municipio. Voy a plantearle a los jóvenes, afortunadamente yo con mis 64 años de edad tengo mucha cercanía aún con los jóvenes y ellos me copian, como dicen ellos, ¿no? Entonces voy a plantearles que por qué no con ese libro que se lo va a hacer llegar a algunos que trabajan teatro, de producción de audiovisuales, por qué no trabajar, si en un largometraje, al menos un cortometraje donde se lleve en formato de cine esa bella obra. Yo creo que son cosas que tenemos que mostrar en nuestro municipio. Me alegro inmensamente con lo que ha pasado, estoy profundamente emocionado y ya luego estaremos hablando de cómo organizamos ese evento que no debe ser solamente para don Javier, al doctor Javier, sino para toda la academia y mostrar cómo desde la academia se está rescatando, se está mostrando la historia de nuestros territorios que es profundamente rica. Dios les pague, perdonen lo desilvanado que he estado, pero es fruto también de esa emoción. Muchas gracias, doctor Javier.